Ahora, disculpa. Esto, el Alzheimer me está llevando a la destrucción masiva. Me pasan todas las asignaturas. Incluso un máster que tengo con Sudamérica, el otro sábado por la tarde, igual. ¿Lo estás grabando? No, se me olvida. Bueno, pues entonces, retomamos para los que se incorporen a la grabación. Hablando de los diferentes planes de acción. ¿Ahora dónde está? ¿Y qué se me ha ido? Aquí. No, aquí no. Aquí. Vale, ahora sí. Los diferentes planes de acción para llevar a cabo los diseños de evaluación. Y uno de ellos es el donde se pueden controlar todas las cosas que pueden afectar a un programa, al programa o al recurso que estoy utilizando. En ese caso, donde se puede controlar todo, se llevan a cabo los llamados diseños controlados. Estos diseños se basan en la filosofía del llamado control de variables, que consiste básicamente en tratar de controlar, mantener constantes todas las variables que pueden afectar a una situación y solamente dejar que cambie una. Estaba poniendo el ejemplo del vehículo, ¿no? Resulta que intenta arrancar el coche y no funciona. Una de las cosas que puedo hacer es mirar si tiene gasolina. Veo que tiene gasolina, intenta arrancar de nuevo, no funciona. Otra de las cosas que puedo hacer a continuación es mirar si los fusibles están en su sitio. Abro la caja de fusibles, miro si los fusibles funcionan, cierro la caja de fusibles si veo que alguno está malo, oscurillo o directamente se ve que está fundido, lo cambio y vuelvo otra vez a intentar ponerlo en marcha. Si no funciona, quiere decir que no era ni la gasolina ni era los fusibles. Entonces, la siguiente posibilidad es mirar si se ha soltado un cable por el motor. Abro el capot, miro que está el cable en su sitio. Bueno, ahora con los coches se abre, se mira y se cierra porque no se ve nada. Pero cuando se veían los cables, pues uno trasteaba, miraba allí. ¿Que hay un cablecillo que parece suelto? Pues lo enganchamos. Una vez que lo he enganchado, vuelvo a entrar en el vehículo e intento ponerlo en marcha. Y así voy uno por uno, todo queda constante, en cada intento todo queda constante y solamente compruebo una de las variables, solamente cambio la situación de una de las variables. De manera que cuando, en el caso de último, por ejemplo, que veo que un cablecillo está por ahí suelto, lo engancho como puedo y me meto en el coche y arranca, entonces la causa de que no funcionase era ese cable que estaba suelto. Y esa es la filosofía del control de variables. Es cambiar una sola variable, la situación de un factor y ver si hay un cambio en el sistema. Y si es así, asumiré que la causa del cambio es esa variable. En el caso, otro ejemplo de control de variables mucho más sencillo. Si estamos en el aula, supuestamente estuviésemos en el aula, esto lo haría directamente allí. Os pediría que a uno de vosotros, a alguien de vosotras, que leyese un texto. No habría problema. Coger el texto, lo leéis fácilmente. A continuación, apagaría las luces. Trataría de generar que no hubiese luz ambiental en el aula. Y ahora pediría que leyeseis el texto. Entonces, cualquiera de vosotras, cualquiera de nosotros, tendría más dificultades mientras menos luz haya. Es decir, cambiando la luz, que es una sola variable, los valores de la luz, voy a conseguir que haya un cambio, en este caso en el rendimiento lector. De manera que el cambio que se genera en el rendimiento lector podría ser atribuido a la variable nivel de luz. Por el contrario, si yo cambiase el nivel de luz, el color del papel, el del bolígrafo y pusiese la hoja a 30 metros, la dificultad de lectura no sabríamos a qué se debía. Si es que la persona no ve bien en la distancia, si es que es por el tema de la luz, si es por el color y confunde el fondo del papel con el bolígrafo por ser daltónico. En ese caso, cuando utilizamos muchas variables, cuando cambiamos muchas variables al mismo tiempo, no sabemos cuál es la causa del cambio registrado. Por eso, en ciencia, cuando se hace un experimento, se trata de controlar todo, tenerlo todo constante y solamente cambiar un elemento. ¿Vale? ¿Se entiende?
Sí. Bueno, pues esa es la idea que hay debajo de los diseños experimentales o diseños aleatoriamente controlados. Entonces, ¿cómo puedo, como decía antes Diana, bueno, y cómo puedo, si yo no puedo controlarlo todo, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que podemos hacer es bloquear el efecto de las variables. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos una situación que permanece todo constante y solamente hacemos el cambio en una de las cosas. Esa cosa, además, en metodología, que por eso he preguntado antes, sería la variable independiente. Es la variable independiente porque es la variable que no depende de nada del entorno. Solamente depende del investigador que hace el cambio. Entonces, esa es la variable independiente. Y el cambio que se registra es la variable dependiente, porque depende de la independiente. Bueno, al margen de que se llame de una manera u otra en metodología, en evaluación lo que trataríamos es de generar una situación donde todo permanece constante. ¿Y cómo garantizo yo de que todo permanece constante? Pues, excepto una cosa, pues creando grupos de personas que sean iguales, pero que uno de los grupos es en donde yo voy a actuar, donde yo voy a utilizar este DVD o la dinámica de puzzles o los vídeos o lo que sea eso. Y el otro grupo, como dice Javier, y el otro grupo no va a hacer nada. Va a seguir constante. No va a haber cambio, no se va a introducir ese elemento novedoso. De manera que, de manera teórica, el grupo que me sirve, que no va a cambiar, va a servir de control. Es decir, si hay, si afecta el COVID, al grupo control le va a afectar igual que al grupo donde yo estoy interviniendo. Entonces, el efecto del COVID va a ser igual en los dos. De manera que el cambio que yo registre no se va a deber al COVID, sino solamente a la variable que yo he intervenido. Porque lo que hago después es comparar ambos grupos, y si los dos han tenido la misma vivencia, más o menos la misma vivencia, bueno, lo ideal es que sean las mismas vivencias a lo largo del periodo que hemos tenido la asignatura, y solamente ha cambiado la utilización del recurso del puzzle. Si yo registro un cambio, en el grupo donde intervengo, se debe al puzzle, no se debe al COVID. Y ese es el procedimiento básico. Es decir, crear grupos al inicio, al menos dos grupos. Uno de ellos es donde nosotros vamos a utilizar los recursos y el otro es donde no se lleva a cabo los recursos. Y ver al final cuánto han cambiado. Y si ha habido alguna variable ambiental que ha afectado a la gente, puesto que son iguales, viven en sitios iguales, hacen cosas iguales, habrá afectado lo mismo a unos que a otros. Así que el cambio final se deberá a todo lo que ha sucedido en el ambiente más el cambio que yo he metido, la innovación que yo he metido. Y al restarlo, todo lo que ha sucedido en el ambiente se quedará en cero y solamente quedará la diferencia causada por el recurso que yo he llevado a cabo. ¿Se entiende esa idea? Sí, a ver, hay una variable que se introduce que es la causante de que haya una modificación, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces, tenemos en cuenta esa variable aparte de una serie de variables que son controladas. ¿Es eso lo que se está comentando? Exactamente. Vale, Sí. lo que no me queda muy claro es lo de la resta. O sea, yo resto todas las variables controladas ¿o cómo es eso? No, al final, si yo tengo una medida en relaciones sociales, paso un test de relaciones sociales después a los dos grupos y resto la media de un grupo con la media del otro. Si los resultados son iguales, si al restar la media de uno con la media de otro son iguales, quiere decir que el puzzle, la dinámica de puzzle no ha servido para mejorar el rendimiento, las relaciones sociales. ¿Vale? Porque lo que ha vivido el grupo donde yo he intervenido y el grupo control es exactamente lo mismo,
Si alguien ha salido a la calle a dar un paseo, el otro grupo también lo ha hecho. Si han asistido a conciertos, el otro grupo también lo ha hecho. Es decir, que todo es igual, menos supuestamente el efecto de los puzzles. Si al final resulta que yo resto la media del promedio de relaciones sociales de un grupo con el otro y no hay diferencias, lo que yo he hecho no ha servido para mejorar. Exactamente. ¿Vale? Claro. Y si lo que he hecho sí ha servido, que era lo que se estaba comentando, ¿no? Entonces, el promedio de un grupo donde yo he intervenido tiene que ser mayor en relaciones sociales que el promedio del otro. El promedio nos referimos a la media. La media, la media. Sí, es que es lo mismo, promedio y media. Vale. Y entonces, si ha habido una diferencia, o sea, esa puntuación, digamos, ese resultado en el cual se incrementa, ¿vale? Si es a lo mejor pues 0,5. Ese 0,5 es la variable que hemos introducido. Una variable que hemos introducido que es la que ha hecho que el resultado se incremente. ¿Es así? Sí, ese es el efecto de lo que nosotros hemos hecho, de esa dinámica, ese recurso que hemos utilizado. Claro, pero el concepto es, yo, por ejemplo, hago un examen, ¿vale? Con todas las variables controladas que intervienen, que pueden ser pues, X, ¿vale? Y ahora yo, en uno de los grupos, introduzco una variable diferente. Quiere decir, entonces, si anteriormente los promedios eran similares y yo he introducido esta variable, o sea, supongamos que las medias o que los promedios son de 7, por ejemplo. Si en el grupo en el que he introducido la variable novedosa es de 7,5, ese 0,5 estaría relacionado con la variable que yo he incorporado. Sí. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Eso es. Vale, perfecto. ¿Vale? Bien, entonces el problema, vamos a empezar ya con los problemas. Primer problema, para que esto funcione bien, la gente de los dos grupos tienen que ser iguales. Al menos en las variables que a mí me interesan estudiar. Entonces, al principio tengo que conseguir que los grupos sean iguales. O sea que, como tú bien has dicho, si tienen 7 al principio, tengan 7 los dos grupos. Y eso se hace, que es la otra idea básica, eso se logra que haya esa comparabilidad, que haya esa equivalencia entre grupos, se puede lograr por varios procedimientos. Y uno de ellos, el más efectivo, es el de selección aleatoria. Es decir, elegir a la gente que va a formar parte de la evaluación, elegirlo de manera aleatoria, por suerte. ¿Vale? Entonces, deberíais recordar el proceso de muestreo aleatorio de la asignatura de metodología. ¿Qué significa muestreo aleatorio? Pues muestreo aleatorio significa una cosa tan sencilla como que de toda la población que a mí me interesa estudiar, pueden ser todos los alumnos de un colegio, solamente los alumnos de mi aula, todos los alumnos de la región o del mundo mundial, da igual, la población que a mí me interese, de esa población sacar a la gente que va a participar en mi evaluación, elegirla al azar. Y los procedimientos de elección al azar son varios. Esta parte es la que en principio debería haber visto en metodología. Fue Marmolejo, ¿no? Quien nos dio metodología, ¿no? Perdona, Santiago, pero eso no garantiza una homogeneidad. ¿A qué te refieres? ¿Al muestreo aleatorio? Si yo cojo a las personas al azar, estamos diciendo que las características, o sea, que tiene que ser similares. Si yo cojo a la gente al azar, eso, de alguna manera, yo no estoy controlando si los grupos que voy a seleccionar son homogéneos, ¿no? Si lo eliges al azar, sí. Sí, si lo eliges al azar, lo haces bien al azar, el procedimiento te garantiza con ciertos niveles de probabilidad de que son homogéneos. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Hola, bienvenido a este tutorial. Esperad. Son 8 minutos, lo voy a poner. Bueno, como todos los 3 años que llevo dando esta asignatura, me ha pasado siempre igual, pues ya lo tenía preparado el vídeo por aquí.
Entonces, ahora vemos eso y si te sigue quedando dudas sobre la capacidad del procedimiento para conseguir homogeneidad, después lo comentamos con más detalle. Pero esto es importante. Vale, stop aquí. En esta oportunidad estaremos viendo el muestreo. Como es de saber, cuando trabajamos con poblaciones muy grandes, es necesario tener en cuenta una muestra. Pero para poder seleccionar los elementos que van a conformar nuestra muestra es que tenemos que hacer uso de estas técnicas de muestreo. Entre ellos vamos a encontrar dos técnicas bastante marcadas, una que es la probabilística y la otra que es no probabilística. Pero para poder entender mejor este tema, vamos a ver el siguiente video. Bien, esta es una idea de una muestra de un pastel. Antonio, ¿le importaría quitar el micro? Como les estaba comentando, hay tipos de muestreo probabilístico Sí, perdona. y no probabilístico. Quiere decir que aquí no interviene la probabilidad, en este caso en el no probabilístico. Tenemos muestreo no probabilístico por cuotas, opinático, casual o intencional. ¿Cuáles son las diferencias entre probabilístico y no probabilístico? Posibilidad de elección. Fíjense, posibilidad de elección, todos los individuos tienen posibilidad de ser elegidos. Esto tiene que ver con el probabilístico. ¿Cuál es la facilidad? Lo más fácil a veces es el muestreo no probabilístico. La representatividad. ¿Quién tiene mayor representatividad? En este caso le estamos asignando al muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio. Vamos a tener la siguiente división. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerado. Veamos algunas características y ejemplos. Muestreo aleatorio simple. Fíjense, tengo esta población de dibujitos. Cada uno de estos honguitos es nuestra población y vamos a tener que seleccionar una muestra de esta población. Para ello puedo optar por una ruleta y en forma aleatoria me va a ir seleccionando cada uno de estos muñequitos y hasta formar mi muestra. A ver, veamos el ejemplo. Ahí tenemos la ruleta y elige al azar el muñequito azul, después el rojo, el verde. Bien, y se dan cuenta, todo es al azar. Veamos el muestreo aleatorio sistemático. Para poder encontrar el muestreo aleatorio sistemático debemos hacer previamente algunos cálculos. Primero, conocer la población. En este caso tengo una población de 20 individuos. Conocer mi muestra de esos 20 voy a extraer 6 individuos. Y voy a conocer los intervalos. ¿Cómo obtengo el intervalo? Dividiendo la población entre la muestra. En este caso va a ser 3. Fíjense, en forma aleatoria elijo un color y a partir de ahí empiezo a contar 1, 2, 3. El intervalo era de 3, así que este va a salir 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Cada 3 individuos va a ser seleccionado hasta formar mi muestra. Esto con respecto al sistema, al muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio estratificado. En este caso, como has podido ver, la población se ha subdividido en 2 estratos. Y son extraídos en forma aleatoria cada uno de sus individuos, hasta formar o determinar mi muestra. Hay que tener en cuenta eso. Después tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados.
En este caso, la población la hemos subdividido en subpoblaciones, si podríamos llamarlos así. Y ahora no vamos a extraer a cada individuo de estas pequeñas poblaciones, sino lo que van a ser extraídos son grupos completos. Observen. Bien, y así vamos extrayendo grupos completos hasta completar la muestra que necesitábamos. Esto es respecto a muestreo aleatorio por conglomerados. Recordemos entonces, el muestreo probabilístico y no probabilístico diríamos que es la división de las técnicas de muestreo. En el muestreo probabilístico se basa en la selección de los elementos al azar. Otra idea, en el muestreo aleatorio simple, todos los elementos tienen la probabilidad de ser elegidos. En el muestreo aleatorio sistemático, que es un muestreo probabilístico en donde no se aplica la selección aleatoria simple, como hemos visto. En el muestreo aleatorio estratificado, es en donde la población se divide en subpoblaciones o estratos. En el muestreo aleatorio por conglomerados es el muestreo probabilístico en donde las unidades de muestreo en cada etapa son extraídas de una población de unidades. Recordemos que el muestreo estratificado es el más adecuado para algunos casos que necesitamos hacer estudios en el mercado, en función de determinadas características es necesario. Esto de acá, estos grupos son excluyentes, a los cuales se denominan estratos. Dentro de cada uno de los subgrupos se elige de forma aleatoria a los individuos, de un número previamente determinado para cada estrato. Así, la cantidad de individuos a escoger en cada estrato recibe el nombre de fijación de la muestra. Puede hacerse de diferentes formas. Hay que acordarnos que tenemos fijación simple, en la que cada estrato se le asigna el mismo número de individuos. También tenemos fijación proporcional. La asignación de los individuos a cada estrato es proporcional al número de individuos que componen la muestra. Y por último tenemos la fijación óptima, que aquí es donde interviene la varianza. Acuérdense que es el número de individuos que se asigna a cada categoría. Está en función de la desviación típica. De este modo, cuando la desviación típica es muy pequeña, bastará con una muestra pequeña. Por el contrario, cuando la desviación típica sea elevada, la muestra deberá ser mayor. Bien, espero que este video tutorial les haya servido para este capítulo. Nos estaremos encontrando en los siguientes tutoriales. Éxitos. Muchas gracias.
Bueno, el primer vídeo explicándolo, pero el segundo es el original, del año 2009, es muy antiguo. Pero a alguien se le ocurrió así de chulo, y el primero que he puesto ha sido que alguien lo ha utilizado y lo ha ido explicando. Entonces, cuando nosotros elegimos a la gente al azar, bien hecho, la posibilidad de que los grupos sean comparables es muy alta, porque se consiguen que sean equivalentes en las variables que nos interesan. Y eso lo podéis comprobar. Siempre que tengáis cantidad suficiente de elementos, es posible hacerlo. Si tenéis muy pocos elementos, si las muestras son muy pequeñas, entonces no. Pero siendo muy grandes, y también si las poblaciones son muy pequeñas, tampoco, ¿no? Pero con una población suficientemente grande, diversa, y con muestras suficientemente grandes, haciéndolo de manera aleatoria, se consiguen que las muestras sean reflejos de las poblaciones, sean representativas de las poblaciones. El procedimiento normalmente consiste en que a partir de la población que me interesa, imaginaros que que estáis en el colegio donde debería hacer las prácticas, donde habéis hecho las prácticas. Si la población de interés es todo el colegio, para que haya una muestra representativa tenéis que tener gente de todos los cursos que estén en el colegio, de hombres y mujeres, y de todas las variables que representen toda la diversidad de las variables que os interesan. Eso supone que la muestra tiene que ser grande. No me puedo quedar con 10 personas si el colegio son 300. Tiene que tener cantidad de gente suficiente para que haya representación de todos los estamentos, todos los pequeños subgrupos que hay dentro de la población. Pero bien hecho si se consiguen que sean equivalentes, Santiago. Si se consigue la comparabilidad. Otro problema es que se haga bien o no se haga bien. Bueno, entonces estamos con el diseño y uno de este procedimiento que os comentaba. Voy a compartir de nuevo la presentación. Este procedimiento de elección aleatoria de la gente que va a participar en el programa educativo o en el recurso es un procedimiento muy habitual para conseguir que los grupos sean comparables al inicio. Realmente lo que hacemos es elegir un grupo. O sea, de la población elegimos un grupo. Y el siguiente paso es asignarlos o bien al lugar donde vamos a tener la intervención, donde vamos a aplicar nuestros recursos, o bien al grupo comparable de control. Y ese es el diseño más sencillo que tenéis aquí. Vale, estamos con esto. Que tenemos aquí. Es el diseño pretest posttest con grupo control equivalente. Y se lee de la siguiente manera. Bueno, antes de... ¿Qué pasa? Antes de nada hemos elegido a la gente de la población, la hemos elegido aleatoriamente y hemos construido un grupo representativo de la población. Y por técnica estadística garantizamos que es representativo. Entonces, lo siguiente va a ser asignarlo al grupo donde vamos a llevar a cabo la intervención y al grupo donde no se va a llevar a cabo, que nos sirve de control. Esa asignación también se hace aleatoria. Es decir, yo tengo el grupito y le digo, ahora tú vas para allá, tú vas para acá, tú vas para allá, tú vas para acá. Y el procedimiento se hace igual que hemos visto. En lugar de seleccionar a la gente, lo que se hace es asignar a la gente. Entonces, nos vamos a plantear el diseño que he comentado, de diseño pretest posttest con grupo control, que se escribe así y se lee de la siguiente manera. El grupo donde intervenimos se llama grupo experimental, donde experimentamos. Y el proceso de selección y asignación es aleatorio, es randomizado. Por eso lo de la R. Después se le pone los dos puntitos para que quede bien. Y ahora, O1 es la medición que hacemos antes de empezar la intervención. Siempre se hace un examen previo, una prueba previa, y eso es el pretest. O1 es la observación 1, la medición 1. La X representa siempre la intervención. Ya puede ser un programa educativo, una política, del tipo que sea,
la aplicación de un medicamento, cualquier cosa. Siempre la intervención, sea del tipo que sea, siempre se pone como X. Y después se le va a hacer a ese mismo grupo de personas un post-test. O sea, el examen se le vuelve a repetir después de la intervención. El grupo control se representa por grupo G, C de control, R randomizado. La medición O3 es el pretest del grupo control. Se hace al mismo tiempo que el O1, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se nombran de izquierda a derecha, arriba a abajo. O1, O2, O3, O4. Siempre va así. Después si hay otro grupo, O5, O6, O7 o O8. Siempre se enumeran de esa manera, no de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces el O3 es el pretest del grupo control. En medio no hay nada, no se hace nada, no se interviene, se deja al grupo haciendo lo que ha hecho siempre. Y el O4 sería el post-test. Este es el diseño experimental más sencillo que hay. ¿Vale? Estrictamente experimental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este diseño, cuando pasamos el pretest sobre relaciones sociales al grupo experimental, le ponemos la dinámica del puzzle durante, no sé, medio curso, y al grupo control no le ponemos ningún tipo de dinámica de social de ningún tipo. Después pasamos el post-test, lo que ha vivido el grupo experimental, que es igual al grupo control, en todo, al principio deben ser igual en todo, la aleatorización me lo ha garantizado. Entonces, el O1, además, podemos hacer esta prueba, ¿no? Es decir, cuando yo le paso la medida de capacidad social, habilidades sociales al grupo experimental y al grupo control, el O1 y el O3 tienen que ser iguales. En el caso de que el pretest del grupo 1 y el grupo control no sean iguales, quiere decir que el proceso de aleatorización me ha fallado. No se ha hecho bien. Entonces, al principio se hace el pretest y el pretest tiene que ser igual en los dos grupos. O1 tiene que ser igual a O3. La siguiente, como yo he intervenido en el grupo experimental, si ha habido un efecto de mi intervención, después de la intervención tiene que registrarse en el examen, en la prueba, en el test o en el cuestionario. Así que el O2 y el O1 tienen que ser distintos. Otra comparación, por lo tanto, es que O2 tiene que ser distinto. Vamos a suponer que es mayor, mejor que O1. Otra cosa que tiene que suceder es que entre O3 y O4, si no ha pasado nada relacionado con las relaciones sociales, si no ha pasado absolutamente nada relacionado con las relaciones sociales, O3 deberá ser igual a O4. Si ha ocurrido algo que afecta a las relaciones sociales, entonces quedará reflejado en la diferencia entre el O3 y O4. Si los alumnos han asistido a un taller sobre habilidades sociales mientras que yo he estado dando mi asignatura y ese taller ha tenido impacto, entonces el O3 tiene que ser distinto al O4. Será distinto al O4. Lo que pasa es que el efecto de ese incremento también habrá quedado registrado entre el O1 y el O2. Es decir, de esa manera lo que voy a confirmar es que el ambiente, mientras que yo he intervenido, ha permanecido constante o bien ha habido una variable extraña que ha afectado. Si son iguales, no ha afectado nada, no ha habido nada, y si son distintos, sí ha afectado. Y la siguiente comparación es que entre el O2 y el O4 tiene que haber diferencia. Si mi intervención mejora sustancialmente las habilidades sociales
por encima de cualquier cosa que haya pasado durante la asignatura, en el entorno, en el ambiente de la asignatura, entonces el O2 tiene que ser mayor que el O4. Si se cumplen estos requisitos, es que mi intervención mejora significativamente las habilidades sociales. Si esto no ocurre, hay algo que falla, pueden existir varias explicaciones. Mi intervención no funciona, ha habido una intervención que ha sido mejor todavía que la mía, lo cual queda reflejado entre el O3 y el O4, o bien al principio los grupos no eran comparables. ¿Vale? En definitiva, este es el diseño básico, el plan básico de evaluación que va a permitir decir con casi total garantía, incluso estimando niveles de confianza y probabilidades de que lo estemos haciendo bien, de que realmente un recurso ha impactado en el grupo de alumnos donde se ha llevado a cabo. Es más, en bastantes instituciones, sobre todo estadounidenses, cualquier evaluación tiene que seguir este diseño. Si no sigue este diseño, no se considera una evaluación bien hecha, útil, válida ni fiable y por lo tanto no te la acepta. Se llama la regla de oro de la evaluación. Dime. Una duda, Antonio. Dime. Si O2 al final acaba siendo igual que el O4, lo que significa que, bueno, puede significar también que las muestras que hemos cogido no eran iguales, ¿no? Si O1 y O3 son iguales, no significa eso, significaría otra cosa. No, O2 y O4. Vale. Si son iguales. Si son al iguales, final de la intervención significa que puede ser que la muestra que hayamos cogido no haya sido igual en los dos grupos, ¿no? Vale, te respondo. Que las muestras sean iguales en los dos grupos, es decir, que los dos grupos sean iguales, se demuestra comparando el O1 y el O3. ¿Vale? Vale. Es al principio. Una vez que has visto que son iguales, todo lo que pase posteriormente lo van a hacer diferente. Pero si el O2 y el O4 siguen siendo iguales, la única explicación es que lo que yo he hecho no ha servido para nada. Vale. ¿De acuerdo? Esa es la explicación, si son iguales. Después puede haber otras explicaciones más complejas. Por ejemplo, O1 o O3 son iguales, perfecto. Pero ahora, entre el O2 y el O1 hay diferencia y entre el O4 y el O3 hay la misma diferencia. Algo ha sucedido en el entorno que ha afectado al post-test. Vale. Bien, entonces tu pregunta, cuando O2 y O4 son iguales, significa que mi intervención a lo mejor ha sido eficaz y ha habido algo alrededor que lo ha convertido en ineficaz. Eso puede haber sido. Pero en principio, el resultado final, la conclusión es que lo que yo he hecho no ha servido. Vale. Que a veces las cosas no sirven no porque no funcionen por sí solas, sino porque pasa algo que contrarresta el efecto. Pero, bien, esta es la única forma, ya os digo, de comprobar que realmente mi intervención ha surgido efecto. El programa, el recurso, lo que ya haya hecho. No solamente esta, hay más diseños. Tenía abajo uno que es el diseño post-test con grupo control de grupos equivalentes. ¿Qué consiste esto? Pues esto se da muy frecuentemente en educación. Fijaros que en el anterior yo necesito un examen previo de 2 grupos. ¿Qué pasa si me llaman tarde? Cuando ya están los grupos hechos y están interviniendo. Cuando el jefe de estudios te dice, evalúame esto, dice, venga, ¿cuándo va a empezar? No, ya está empezado. Pues ya la hemos fastidiado. Entonces existe la posibilidad rara, pero bueno, existe, de que asumamos que los grupos al principio eran iguales. Nos cuentan cómo han hecho los grupos, qué es lo que han hecho y demás. Dicen, bueno, parece que son iguales. Entonces, interviene uno y lo que hacemos simplemente es comparar en el post-test. Si suponemos
confirmamos por lo que sea que al principio eran iguales, las conclusiones serán las mismas que en el diseño anterior, solo que toda la comparación entre el pre y el post no se puede hacer. Aquí solamente nos tenemos que conformar con ver si hay diferencia entre el post-test del grupo experimental y el post-test del grupo control. Y si tenemos garantía de la equivalencia de los grupos, pues entonces podemos suponer que cualquier diferencia se deba a la intervención. Entonces, este diseño es posible, se puede aplicar. Bien, es muy raro que se pueda aplicar, pero bueno, se puede aplicar. ¿Y cuándo? Sobre todo cuando el pretest es ya imposible. Vale, con este diseño... con este diseño, ¿alguna duda? Bueno, hay más, como decía, este diseño que tenéis aquí a la izquierda es el diseño pretest post-test con grupo control y grupo estático. Y aquí tenéis las comparaciones que se pueden hacer, que es lo mismo que he puesto yo aquí antes. Es lo mismo que he puesto yo aquí antes, en rojito. Pero exactamente lo mismo. Solamente me falta una que es la de O3, O4, que es precisamente la comparación entre grupo pretest y post-test del grupo control, porque esa puede ser distinta, no tiene por qué ser igual. Y me indicaría que ha habido variables extrañas que han afectado. Bueno, el diseño de este pretest post-test, que te estés quieto, que no te vayas. El diseño de pretest post-test con grupo control y grupo estático es que uy, perdón, a ver cómo lo hago. Esto de aquí se llama diseño estático. Me falta una cosa que la voy a poner ahora mismo. Vale. Esto de aquí. Bueno, veis el cuadrado rojito, ¿no? Ese diseño se llama diseño de grupo estático. Y es parecido al anterior que hemos visto, este de aquí abajo. Solo que en este caso sí tenemos un pretest. Sí tenemos el pretest, el O3, en realidad sería el O1. Esto sucede cuando tenemos un grupo experimental donde intervenimos y el grupo control, por alguna razón, no está disponible, o bien nos consta de que la variable es tan estática, tan inamovible, que no es necesario pasar un examen previo. Sabemos que esa variable, por la razón que sea, no va a cambiar a lo largo del tiempo donde nosotros estemos interviniendo. Así que en lugar de pasar una prueba pre al grupo control, pues le pasamos una sola. Pero esto, ya digo, tiene que suceder que realmente la variable esté más que demostrada que no sufre cambios a lo largo del tiempo. Y se llama diseño de con grupo estático. En el caso de este de aquí, diseño pretest post-test con grupo estático y grupo control, pues son más complejos. La intención es que se pueda comparar los OEs antes y después, pero también el O3 con el O5. Cuando yo comparo O3 y O5, estoy identificando si ha habido alguna variable extraña que haya afectado al ambiente y que por alguna razón el grupo control no haya sido sensible. Por eso tenemos otro grupo comparándolo
para estar más seguro de que eso es así. Bueno, y aquí da opciones a un montón de contraste y de pruebas. Se pueden meter otro grupo más, o sea, los diseños se pueden complicar muchísimo más metiendo más grupos y tomando más medidas. Además, no solamente con un recurso, podemos tener varios recursos, entonces ya se llaman, los diseños se llaman diseños factoriales, porque tenemos no un factor que me cambia, sino varios factores. Y van apareciendo en forma de tablas. Esto se puede complicar un poquito. ¿De acuerdo? Lo importante es que el procedimiento que se utiliza es la de selección y asignación aleatoria, las dos, para garantizar la comparabilidad de los grupos. Si eso se puede garantizar, podemos aplicar un diseño aleatorio controlado o de escenario 1. Si no se puede garantizar, no se puede aplicar. ¿De acuerdo? Antonio, ¿puedes repetir una cosilla? Bien. Has comentado que tiene que garantizarse la aleatoriedad tanto en la selección como... La selección como la asignación, sí, pero vuelvo a repetirlo, Javier. Para que yo tenga grupos que se puedan comparar, un procedimiento, no el único, un procedimiento es la selección aleatoria y la asignación aleatoria. Es decir, yo parto de la población que me interesa y selecciono a la gente que va a formar parte de la evaluación, del programa de intervención y de la evaluación. Esa tiene que ser representativa de la población. Esa selección es aleatoria. Y ahora, ya que tengo ese grupo de gente elegidos al azar, los asigno a grupo experimental o a grupo control también al azar. Y ese proceso es la asignación. Ambos, la selección aleatoria y la asignación aleatoria, me van a garantizar que los grupos experimental y control sean comparables. ¿Vale? Si no se puede garantizar la comparabilidad, la equivalencia de los grupos, entonces no puedo aplicar este tipo de diseño. ¿Alguna duda? Vale, escenario 2. Es el caso en el que no puedo garantizar que existe equivalencia entre los grupos. Bien, porque cuando yo selecciono a la gente, no consigo asegurar que sean una muestra representativa de la población, o bien cuando los he asignado, tampoco puedo garantizar que sean grupos exactamente iguales, equivalentes, comparables. Vale, ¿qué había puesto yo por aquí? Sí, decía, en el caso de ¿no? Supongamos en el caso de que un colegio se quiere probar la efectividad que tiene una estrategia didáctica que consiste en que cada semana, al final, los alumnos tienen un examen. ¿Un examen era? El alumnado va a estudiar y trabajar un tema... Perdón, me he ido. Consiste en que cada semana el alumnado va a estudiar y trabajar un tema de lengua española. El jueves deberán tener un póster y el viernes tendrán que exponerlo, ¿vale? Y esa es la estrategia didáctica, la del póster, la del examen es otra cosa. Ahora lo voy a preguntar, por cierto, vosotros que sois pedagogos y pedagogas. Entonces, tenemos que el jueves hacen por grupo un póster y el viernes lo exponen. Queremos ver si eso es efectivo, pues para la comunicación, para la mejora del aprendizaje, relaciones sociales, para lo que sea. Bien. ¿Qué pasa con con esta situación? En esta situación, el grupo de clase ya está hecho. Yo no he podido seleccionar a la gente y decir, estos van a formar parte de mi estudio. En educación, lo anterior es muy raro. Creo que era Diana al principio de clase que lo ha dicho. Es muy raro que suceda. Porque si yo voy a un colegio para ver cómo funciona la utilidad de una estrategia, un recurso, estrategia didáctica o una asignatura o lo que sea, es muy extraño que la dirección y los padres me digan, vale, autorizamos a que tú extraigas
alumnos de las clases para construir tu grupo de evaluación. Lo que veíamos en el vídeo, cómo han sacado aleatoriamente a todos los alumnos, eso es muy raro. Eso éticamente no te lo van a permitir. Entonces ya una de las características de la selección aleatoria se nos fastidia. Ya no hemos elegido aleatoriamente a la gente, con lo cual puedo tener muchas dudas de que la construcción de los grupos sea equivalente. Hay parches, hay formas de hacerlo, bueno, más que parches. En el vídeo veíamos que había un proceso que se llamaba de estratificación, muestreo estratificado, y otro que era por conglomerados. Por conglomerados significa que yo cojo a grupos completos. Es decir, en un colegio sí me pueden decir, te dejamos que elijas al azar a cursos completos, no a estudiantes dentro de los cursos, pero sí a cursos completos. Y construyó la muestra. Eso podría ser. Eso podría ser, que te dejasen. Pero la otra parte no te la van a dejar. Bueno, en este ejemplo estamos con un grupo, solamente un grupo, y ese grupo va a experimentar con esa didáctica, con esa enseñanza. Y otro grupo no va a hacer nada, va a hacer lo de siempre. Un examen o un vídeo o vete tú solo. ¿Vale? Entonces, como el proceso de selección y asignación aleatoria no se da, puede haber sospechas de que los grupos no sean equivalentes. Y se hace todo como se hace en el experimental. Medida 1, medida 2, medida 3, medida 4, intervención la X, se escribe todo igual. La única diferencia que podéis ver en la nomenclatura es que aquí faltan las R's pequeñitas. Esas R's. Ahí ya no están. Porque ya no están randomizadas. Ya no se ha elegido al azar. Entonces, los diseños no equivalentes o de grupos no equivalentes son los diseños de anteriores, pero donde no se garantiza la igualdad entre los grupos. Y esto es muy habitual en ciencias sociales y, por supuesto, en educación. Pero se hace todo igual. Las comparaciones son iguales, todo igual. Y cuando se llega al final se dice, vale, a mí me ha dado que sí, pero siempre existe la sospecha de que eso no funcione. De que realmente las diferencias que yo encuentro al final no se deban totalmente a mi intervención. En el ejemplo que os pongo aquí, se va a pedir voluntarios de centro para que participen en el proyecto piloto. Al principio del proyecto se le va a pasar una escala de ansiedad y posteriormente ese grupo tiene una sesión de música durante 10 días. Al final se volverá a pasar la escala de ansiedad. Vale, pues entonces tenemos una escala de ansiedad. Aquí falta parte del supuesto de que al grupo 2 no se le pasa, al grupo control no se le pasa. Al grupo de intervención se le pasa al principio, se le pasa al final la escala, se hace la musiquita durante los 10 días y al grupo control, suponiendo que la ansiedad rasgo es constante, no hace falta pasarle la prueba previa, sino bastaría la prueba posterior. La ansiedad de estado sí cambiaría, pero la ansiedad de rasgo se permanecería. Con lo cual, este podría ser uno de los diseños. Javier, sí tiene validez. Lo que pasa es que hay que tomarlo con precaución. Y esto sucede muchísimo en todo lo que hacemos. ¿Hasta qué punto vale hacer clases magistrales? Pues, bueno, pues sí vale. Pero ¿en qué grado? Pues lo que se analiza. En este caso, cuando se aplican estos diseños, te da mucha orientación. Es decir, si entre las medidas post-test de los grupos te sale todo que son iguales, pues lo más seguro es que tu intervención sea un fracaso. No sirva para nada. Si salen muy, muy, muy diferentes, posiblemente tu intervención genera mucho cambio. Si salen aproximadas, vete tú a saber. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, bueno, pues lo ideal no es utilizar estos diseños por sí solos, sino en combinación con otras técnicas más flexibles para que se le dé cierta validez interna, ¿no? Lo que tú me estás preguntando, hasta qué punto lo que yo estoy haciendo genera el cambio. Esa es la validez interna, ¿no? Por supuesto, no tiene validez ecológica. Es decir, yo no puedo decir que esto sea válido
en mi ambiente sea válido en otro ambiente. No puedo generalizarlo a otros sitios, eso desde luego. Pero validez interna, bueno, depende. Bueno, al fin y al cabo, esto es lo que, aprovechando la pregunta, ya me he ido por otro lado, pero bueno, generalizo la contestación. Esto es lo que hacéis generalmente, perdón, vosotros no, ni vosotras, que sois estupendas. Esto es lo que hacen los maestros siempre. Los maestros ponen un examen al final de clase, ¿verdad? Al final de curso. Pues ese es el post-test. Y lo que están haciendo es sin garantizar, a ver si tengo el diseño por aquí, sin garantizar la aleatoriedad, o sea, que son iguales, ni aleatoriedad, ni nada de nada, están haciendo esto. En todo caso están haciendo esto. Y la mayoría de las veces hacen esto. Un examen final y dicen, si han aprendido ha sido por lo que yo he hecho. Y si no han aprendido es porque no han estudiado. Estés quieto, por Dios. ¿Sí? Una experiencia muy sesgada por mi parte o por la vuestra. Falta de los maestros, ¿no? Bueno, pues esos serían otro tipo de diseños que se llaman no experimentales. Ya ni se le hace caso. Eso dice, mira, esto ya no sirve para nada. Vale, entonces los diseños no equivalentes, que son diseños igual a los controlados, pero donde no se garantiza la equivalencia. Entonces hay que tomarse las cosas con mucha precaución. Vale, son las 5, sí, tenemos todavía un ratillo. Y ahora están los escenarios, el tercer escenario al que, bueno, se le puede llamar de muchas maneras. Yo lo he puesto como diseños de coherencia. Y son situaciones en las cuales no se controla nada, no se sabe lo que va a pasar y esto puede ser un auténtico caos horroroso. Eso es lo que pasa siempre en educación. Esto sí que se aplican en educación y se pueden utilizar en educación porque aquí en las clases no solamente no podemos elegir a la gente al azar, sino ni elegirlo ni asignarlo, pero no solamente eso, sino se van, intervienen padres, otros profesores, otros maestros, cambia la situación. O sea, estos diseños de coherencia son los que podríamos aplicar casi siempre en educación porque en los anteriores no vamos a tener muchas dificultades para llevarlo a cabo porque no es muy complicado hacer la comparabilidad entre grupos, incluso en los diseños no controlados. Entonces, los diseños de coherencia son aquellos en los que tratamos de analizar no tanto el efecto que tiene mi intervención comparando los grupos entre sí antes y después o comparando los grupos después en dos condiciones, una con intervención y la otra con no, o sea, con no intervención. Es decir, los diseños de coherencia no se fijan tanto en la comparación de grupos como en el análisis de la evolución de la intervención en el proceso. Dicho de otra manera, cuando nosotros vamos a analizar el resultado, el efecto, la utilidad de un recurso, como hemos dicho al principio, dentro de un programa, vamos a analizar cómo se lleva a cabo el programa y si hay una línea argumental coherente en todo el proceso que se sigue. Y eso nos lo daba la teoría del cambio. Entonces, los diseños de coherencia están basados necesariamente en la teoría del cambio que el docente ponga en práctica. Le tenemos que decir a la docente, le tenemos que decir, danos tu teoría del cambio, nárranos lo que tú vas a hacer, por qué lo vas a hacer y qué esperas conseguir. Entonces, cuando te lo va narrando o cuando te lo hace gráficamente, ahí identifica dónde están las partes coherentes, lo que sí tiene una lógica, dónde hay fallos conceptuales, dónde pasa de aquí a allí sin que se explique, dónde falta soporte psicopedagógico suficiente como para argumentar dicha intervención
cuáles son los resultados que se esperan, a qué nivel se esperan, cuándo se esperan que aparezcan. Entonces, toda la narración, toda la teoría del cambio es la que te sirve como referente para monitorizar el proceso de intervención. Es ahí donde sí podemos hacer una evaluación desde el inicio hasta el final. Ya daros cuenta de que esto no tiene nada que ver con los diseños estos más matemáticos. A ver, no vamos a decir que no a utilizar estadística, ¿eh? Aquí se utiliza también. Pero que el diseño no se simplifica tanto como hago una medición, mido otra y asumo que se debe a la intervención, sino que hacemos un seguimiento constante de todo el proceso de intervención. ¿Vale? No sé si me dejo algo atrás de lo que he puesto en los apuntes. Si lo veis los apuntes y hay algo que me haya dejado atrás, pues me lo decís, ¿vale? Sí sé que os he puesto varios ejemplos, por lo menos 3 me parece que he puesto. Este es el más sencillito y este se podía afrontar de varias maneras, entre ellas así o bien con un diseño como el anterior. Vamos a suponer que estamos, bueno, no hace falta que lo supongáis, en una facultad nuestra los docentes tienen un alto índice de ansiedad. Eso está más que manifiesto, demostrado y el servicio de atención psicológica os puede decir que sí, que así es. Entonces ha habido un docente de psicología que estuvo haciendo durante años, no sé si este año con el tema del COVID lo ha puesto en marcha, talleres de mindfulness. Así que el recurso, partiríamos primero de un déficit, que ese déficit ha tenido que ser diagnosticado. Y el recurso que se va a utilizar aquí para corregir la situación y conseguir una reducción de la ansiedad es el mindfulness. Entonces, el proceso básicamente era tener una sesión semanal de mindfulness, creo que eran 3 meses, ahí he puesto yo un mes, bueno, 3 meses, esto como ejemplo está bien, 3 meses o un mes, ¿vale? Esto que veis aquí, la gráfica que veis aquí, es la cadena causal, muy cutre, ¿no? Muy simplificada. Tenemos el inicio, la situación problemática al principio, que es el nivel de alta densidad, el objetivo que se pretende corregir, que es la reducción de la ansiedad. Los insumos aquí, pues serían, lo que vamos a utilizar serían espacios para hacer las clases, un docente, un monitor de mindfulness. El recurso básico es el mindfulness, ese es el recurso que vamos a evaluar. Y la actividad, el recurso se inserta dentro de una actividad, de un proyecto, de un programa. La actividad consiste en sesiones de una semana durante un mes. Y eso supuestamente va a conseguir una reducción de la ansiedad. Aquí, evidentemente, este docente que puso en marcha el proyecto habría que preguntarle más cosas. ¿En qué supuesto se basa? Básicamente, creo que lo he puesto en los apuntes, inventado, evidentemente, de que, bueno, se ha demostrado eficientemente de que mindfulness hace controlar la ansiedad a la baja cuando se practica de manera periódica, por lo que sí. Bien, a partir de este ejemplo, a partir de esta situación, podríamos establecer, controlar que realmente se están haciendo las sesiones una vez a la semana, que las personas asisten al menos 1 hora, que se ha llevado durante un mes. Y además podríamos controlar, es decir, medir los niveles de ansiedad antes y los niveles de ansiedad después y valorar si realmente ha habido diferencia. Y esa medición podría ser desde un test o un cuestionario a una simple entrevista o una pregunta. Oye, ¿tú estás más tranquilo o no estás más tranquilo? Eso ya sería el procedimiento, lo siguiente, ¿no? Decidir sobre los instrumentos y decidir sobre los indicadores que se deben tomar. Pero bueno, este sería un ejemplo en el cual se podría aplicar un diseño de coherencia. También es un ejemplo donde se podía aplicar un diseño anterior, un diseño pre-test, post-test, porque de hecho el déficit se puede medir antes, el resultado también se puede medir después y la X es la actividad. ¿Vale? O sea, ejemplo que se puede hacer. De hecho, con los diseños de coherencia se puede evaluar casi todo lo anterior. Al contrario, no. Hay muchas situaciones donde solamente se puede aplicar este diseño. Otro ejemplo, ahora me tengo que acordar, ¿qué he puesto aquí?
Ah, sí. Vamos a suponer que en este caso se va a recurrir a un recurso que es el del llamado aprobado generalizado. En este caso es no solamente aprobado, sino matrícula de honor generalizada. Entonces, la idea básicamente es que se llega al principio de curso, se le dice al alumno, bueno, tenéis matrícula de honor en mi asignatura y lo único que tenéis que hacer es mantener esa matrícula de honor. Y para eso lo que os pido es que realicéis las actividades bien. En el caso de que lo hagáis mal o muy mal, yo os quitaría puntuación de esa matrícula de honor, o en el caso de que no la entreguéis, también os quitaría puntuación. Pero en principio todos tenéis matrícula de honor. Esto se ha llevado a cabo, me consta, sobre todo para subir la motivación ante situaciones de baja motivación. Bueno, pues igual este dibujo trata de representar un poco el esquema básico de la cadena causal. Tendríamos un inicio con baja motivación, que ha sido diagnosticado, y dos recursos básicos. Por un lado, el aprobado generalizado y por otro, la exigencia de mínima calidad. Ambos recursos se unen y después se llevan las clases normales. El resultado inicial que se espera es que las calificaciones del alumno sean altas, es decir, se espera que el alumno haga las actividades medio bien y eso va a generar que el matrícula de honor se mantenga. Si la matrícula de honor se mantiene, van a estar más motivados, se van a ver más motivados porque van a ver que lo que hacen se refleja, por muy poco que hagan, se refleja en la calificación. Tienen más notas. Entonces, eso va a motivarlos más. Eso sería un segundo resultado del proceso. Y el objetivo final, el resultado final que se pretende es que los alumnos se impliquen más en el proceso de aprendizaje. Esto se basa en la teoría conductista. ¿Recordáis al conductismo? Sí, no, prefiero callar. Me acojo a la quinta enmienda. Conductismo, Pavlov, exactamente, Javier, Pavlov, que ha sido tan denostado y tan criticado por parte de las fuerzas vivas de la pedagogía. Pues esto se basa en Pavlov. Bueno, Pavlov, perdón, en Skinner, exactamente. Pavlov es el origen en aprendizaje conductista, básicamente. Que consiste en que las personas hacemos algo porque recibimos un premio o bien porque evitamos una situación que no nos gusta. Si recordáis de psicología del aprendizaje, era más complicado. Había estímulo aversivo o... claro, refuerzo es cuando tú recibes algo o te quitan algo y aumenta la repetición de la conducta. Entonces tenemos estímulo apetitivo aversivo y positivo negativo. Negativo es cuando se quitan, positivo es cuando se dan. Y cuando combinas todo, pues genera ya los refuerzos, los castigos y todo eso. Pues esto se basa en eso. En el hecho de que supuestamente cuando tú tienes algo que te gusta, vas a hacer lo posible para mantenerlo. Entonces, si a ti te gusta el tener calificaciones altas, vas a hacer lo posible para que no sufras el estímulo aversivo de bajar la calificación. Y eso te va a reforzar el hecho de que estudies más. Ese es el supuesto básico. Sí, efectivamente. En deporte se aplica mucho y funciona bastante bien. En educación especial, aunque se pongan como se pongan los pedagogos y los monitores, funciona muy bien. Y este ejemplo es de una película. Bueno, este ejemplo hace muchos años que lo vi y lo estudié. Pero el ejemplo aparece en una película. También, sí. Pero vamos, ese es Pavlov, ¿eh? Ese ya es Pavlov. ¿Alguien recuerda una película de mi juventud, cuando yo era joven y tenía flequillo?
o sea, que hace muchos años, sobre maestros que seguramente habéis visto en alguna clase que en donde salga esto? Hoy estáis muy silenciosos, va a afectar... Os va a afectar mucho algo porque hoy estáis muy silenciosos. Porque tenéis que hacer un estudio de coherencia sobre la silencietud. Lo que pasa, Antonio, que no sé si coincide la película con la que tú te refieres. Pero fue de... Si quieres la puedo contar. Sí, claro, claro. Vale, esto sucede en Estados Unidos, en un instituto donde, bueno, como sabéis, pues aquellos deportistas... O sea, que hay unas condiciones específicas diferentes en España para el tema de acceso a la universidad y todo eso. Y bueno, básicamente era un profesor que hizo este método para hacer que sus estudiantes estudiaran. Y decían que aquellos deportes... él llevaba a un grupo, ¿no?, de jugadores de baloncesto. Entonces les dijo que si no sacaba las notas suficientes en los exámenes, que no iban a jugar. Entonces él hizo un procedimiento que es de este tipo. Su refuerzo era, en este caso, o sea, si aprobaban los exámenes, entonces jugaban. Entonces consiguió que a través del deporte estos estudiantes pues sacaran muy buenas notas y pudieran luego llegar a la universidad. Y es muy bonita la película porque se puso en contra a todos a los restantes profesores, porque realmente en Estados Unidos pues esta gente, con que jueguen bien ya está, pueden llegar muy lejos, pero este profesor quería que aprendieran. Entonces pues utilizó esta forma de encauzar a estos estudiantes. Sí, perdona, Javier, tenía el micrófono cerrado para que no hubiese retorno. Sí, hay varias, ahora que tú has dicho eso, hay varias historias de ese tipo, pero yo me refería a una en que sale, bueno, una de las muchas que hay, como tú has contado. Voy a poner una que en mi juventud fue en la que yo estudié, claro, la que utilizamos como excusa, por si te interesa por cultura y en general. A ver, ¿cómo hago aquí? Que se me... Bien, la academia es una escuela dentro de una escuela. Chicos especiales, apasionados, enérgicos, desafiantes. ¡El paz blanco quiere saber qué le pasó a la señorita Shepa! La matamos por prostituta. Siempre puedes elegir algo. No es donde yo vivo. En clase leíamos el libro llamado Mi amor, mi hamburguesa. Temo que debe seguir nuestras políticas, aun cuando las desapruebe. ¡Oigan! ¡Es pura madre! ¿Cuándo nos ha ayudado en nuestra educación el comité? Sí, difícilmente nos dan de almorzar. ¿Me llamas mentiroso? ¡Maldito maricón ese! Lo que crees me tiene sin cuidado. Creo que el mentiroso eres tú. Tenemos una reputación que proteger. Usted fue marino, lo comprende. Si América no se protegiera, sería atacada en nuestro vecindario. Si uno no se protege, cualquiera puede atacarlo. Es lo mismo con nosotros. Provengo de un hogar destrozado y somos pobres, ¿de acuerdo? ¿Va a sacarme de las calles? ¡Olvídelo! ¿Cómo carajos va a salvarme de mi vida, Las chicas no se embarazan por accidente. El embarazo es contagioso. Mis hijos ya no irán a su escuela y es todo lo que quiero que sepa. Solo perdían el tiempo y tienen cosas más importantes de que preocuparse. Hombre del panderero. ¡Pandero! Le dispararon a Emilio esta mañana. Mentes peligrosas.
Sí, parecida a Diario de la Calle. Ambas están basadas en hechos reales. Mentes Peligrosas, basadas en hechos reales, y Diario de la Calle también. Son parecidas. Y bueno, parece ser que en una de las escenas sale esto que dicen de tenéis un aprobado general y a partir de ahora solamente tenéis que trabajar para mantenerlo y cosas de esas. Y en aquella época hubo quien lo utilizó, ese sistema. Fue un fracaso, pero bueno, hubo quien lo utilizó. No le funcionó, claro. Es que los recursos no puedes utilizar un recurso. ¡Ay, qué bonito! Venga, yo lo voy a hacer en mi clase. Bueno, pues sí, a lo mejor te funciona, a lo mejor no. La generalización directa no es complicada. Y existen varios casos parecidos, ¿no? Así, como ha dicho también Javier con el tema del deporte y demás. Bien, a ver. Vale. Entre dos cartas, exactamente, sí. Sí, esa la vi también hace muchos años. Esa es muy antigua también, ¿eh? Vale, a ver. Venga, compartir. Vamos ya a terminar no voy a dar más la brasa, quedan 10 minutillos. Pero antes de eso... Mirad. En los apuntes tenéis otro ejemplo, ¿vale? Y es un ejemplo de segregación. Entonces, el recurso de la segregación ha sido muy criticado por muchas razones, bien criticado, pero también hay una parte que parece que positiva. También una parte parece que no es todo malo, sino que se puede aprovechar. Entonces, sí me interesaría que vieseis ese ejemplo y que leyeseis este artículo. El artículo lo he sacado de internet, evidentemente. Yo tenía otro, pero buscando información para actualizar las clases vuestras, he encontrado este. Es de chileno, así que emocionalmente nos podemos implicar un poquito menos. Y habla sobre el tema de la separación de cursos. Tiene sus partes positivas, tiene sus partes negativas, pero sería interesante que como recurso lo comentaseis o os lo planteaseis. Vale. A ver, que me aclare un poco. ¿Dónde estáis? Perdona, estoy mirando la actividad que os he puesto al respecto, que me parece que es distinta a la que aparece ahí. Vale, sí. Bien, sería interesante que leyeseis el artículo y podemos comentarlo la semana que viene, si os parece. Sobre segregación, la idea de segregación, pero valorarlo desde un punto de vista crítico, no destructivo, sino en qué punto, hasta qué punto podría utilizarse como recurso y hasta qué punto no podría utilizarse o no sería un buen recurso educativo. Y después lo comentamos. Y tenéis por grupo una actividad que consiste en lo siguiente. Es redactar un supuesto donde podría aplicarse un diseño experimental o un diseño cuasi experimental. Por cierto que me he saltado una coma ahí. Comentar las posibilidades de utilizar otros diseños alternativos y las dificultades de llevar a cabo los diseños propuestos. Es decir, que voy a cambiar ahora mismo esto porque está fatal redactado. Esto me pasa por copiar y pegar. Vale, primera parte de la actividad. Redactar un supuesto donde podría aplicarse un diseño experimental o un diseño cuasi experimental. Y después comentar la posibilidad de utilizar otros diseños alternativos como los de coherencia. Es decir, si yo pongo un ejemplo de diseño cuasi experimental, comentar si se podría hacer desde el experimental o de un diseño de coherencia. Si lo pongo como diseño experimental, comentar si podría hacerse de manera cuasi o como diseño de coherencia.
También en ese comentario incluir las dificultades que veis vosotros que habría para llevar a cabo el diseño que proponéis, el diseño en otros similares o cualquier otra cosa que se ocurra, sobre todo relacionado con las dificultades que habría de realizarlo tal como vosotros lo habéis propuesto. La idea es que propongáis el diseño y que analicéis si es posible desde otras vías y qué dificultades tendría llevarse a cabo tal como lo habéis puesto vosotras. Haciendo hincapié en el hecho de que las cosas no se hacen de una determinada manera y el resto son incorrectas, sino que podemos hacerlas de varias. Entonces, que penséis un poco en eso. ¿Más explicación, Javier, o era...? Claro, porque cuando lo leímos entendimos que eso, que lo ibas a explicar hoy en clase, que entiendo que el experimental es el escenario 1, el cuasi experimental el 2, ¿no? Y el 3, que Eso. es lo que has dicho, que extrapolemos siempre a ese modelo. El que propongamos que lo extrapolemos a los otros, ¿no? Si yo planteo coger un grupo de marujas y les voy a poner a que lean Shakespeare para ver si mejora el rendimiento, ¿vale? Pues esa tarea, ¿cómo la podría evaluar? Pues bueno, desde un cuasi experimental hago una prueba previa de lectura, otra previa después, vale, no tengo grupo equivalente. Desde uno experimental, bueno, podría, pero entonces eso me exigiría que las marujas fuesen elegidas de la población marujea de España, asignada al grupo experimental Maruja 1 y al grupo control Marujas 2, y eso es muy complicado. Y desde el diseño de coherencia, pues sí, podría, pero eso supondría también que tuviese que hacer narrar toda la teoría del cambio para una cosa tan sencilla que puedo hacer en una prueba previa, en una prueba posterior, una cosa así. ¿Vale? Y por grupo, claro, se hace la actividad por grupo. ¿Y eso, Antonio, qué relación tiene con lo que acabas de decir? ¿Esto sería más individual, la actividad está de clase, lo de leer el artículo y tal? La actividad de clase es que la hagáis un poco como, sí, como una cosa individual. No aparece como tarea obligatoria, con lo cual no le voy a pedir a nadie que lo haga, pero sí si lo leéis, podemos comentar algo la semana que viene. ¿Qué os parece? Que un poco de debate, ¿no? Que hablemos también, que yo suelto aquí el monólogo en plan cura y no veas. Vale, Diana, no te preocupes, está todo grabado, espero. Sí, es individual lo del artículo, pero que no es ni entra para nota y solamente entra un poco para la semana que viene para comentarlo. Y ya para debatir. Que después me acusan mis compañeros de que en mi clase no se debate. En fin, bueno. La segregación es muy útil, ¿no? Sí, sí. A mí me segregaron cuando chico. Cuando niño, en mi colegio. No se llamaba segregación, se le dijo era el grupo de los tontos y el grupo de los listos. Yo quería estar de los tontos, se lo pasaba mejor. Sí, siempre, ¿eh? El grupo de los que se Sí, supone sí, sí. los tontos eran la leche. Sí. Porque serán tontos, pero se lo pasan de puta madre, ¿no? Ahí está el problema, ¿de qué se entiende por inteligencia? Pues eso. Tanto estudias, tanto En serio y estudias. no hablar más de la cuenta. Sí. Tanto estudias, tanto estudias. Bien, ¿tenía alguna duda o consulta que surja así de esta interesante sesión de 2 horas sobre los diseños de evaluación? Por el momento no. Santiago estará diciendo, ¿dónde he pasado yo en mi vida sin aprender esto, sin llegar a tener este conocimiento antes? Has leído la mente, Antonio. Sí, ¿verdad? Sí, eso me pasaba a mí también cuando estudiante. Digo, ¿será posible que he estado 20 y tantos años, 30 años sin saber esto? Bueno, pues nada, entonces ahora me quedo con
por los grupitos para ver un poco cómo va la cosa. Hoy es 9, pues con el grupo Z, Epsilon y Gamma, que no sé quiénes soy. Y ya está, el resto de gente a disfrutar de la tarde, que a las 6, hoy, a disfrutar hoy, que mañana a las 6 ya sabéis dónde tenéis que estar. Muy bien. Bueno, pues miro constantemente a la otra pantalla porque me salen avisos, ¿vale? No porque es que me guste mucho enseñaros el cogote, sino por eso. Vale, pues ya está. Nos vemos entonces la semana que viene. Voy un poco retrasado con vosotros porque tengo más confianza con relación a la revisión de las actividades. Pero bueno, espero que seáis benévolos con mi falta de compromiso. Y ya está, la semana que viene si va todo bien y no han puesto más problemas, nos veremos, aunque sea por aquí. Vale, gracias, Antonio. Gracias a vosotras y a vosotros también. Hasta Buena luego. A ver, Leticia me estaba preguntando algo. Se me ha ido Leticia. Los que tenemos dinero nos quedamos en esta... Sí, si queréis nos quedamos aquí en esta sala.